Acá va un gaucho para allá con la bandera, algo totalmente hermoso, sé que a mucha gente le va a gustar, así que bueno, estamos esperando acá. Ahora caminaré para allá, para la entrada de La Paz, esperando aquí. Hola gente, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, estoy haciendo esta vez un video totalmente diferente. Estoy acá en Tras las Sierras, Córdoba, en La Paz, donde hoy vamos a estar haciendo el recorrido de San Juan Bautista. Se lo saca una vez por año. Ahí verán los gauchos que están yendo para la entrada de La Paz. Y bueno, algo totalmente diferente les voy a compartir. Ustedes que están totalmente acostumbrados a un canal donde hablo de emprendimiento, de gente que quiere salir adelante y estudiar, hoy vamos a vivir algo muy lindo. Sé que no hay videos relacionados a este estilo y que puedan mostrar algo tan lindo. Mirá, no te lo pierdas. Acá va un gaucho para allá con la bandera, algo totalmente hermoso, sé que a mucha gente le va a gustar. Todos los gauchos allá enfrente, se puede ver por el sol, los vas a ver tranquilamente por allá, allá en la Virgen, esperando, y todo eso, algo totalmente, una fiesta patronal totalmente emocional y hermosa. Sé que no hay ningún video donde te muestre estas fiestas patronales, así que bueno, ahí se vienen acercando. No quiero que te pierdas esta imagen y escuches y disfrutes de donde estés, en otro país, desde tu casa, en Capital Federal o en algún rincón del país, puedes disfrutarlo. Ahí te enfoco. Que nuestra vida se parezca a la tuya y mostremos que nuestra vida en la fiesta patronal que se hace una vez por año, todos los días, todos los 29 de agosto. Disfrútalo. Te queremos pedir por todos los gauchos que nos acompañan. Ahí me voy a acercar para que lo veas. Las distintas agrupaciones a caballo y la cola interminable de autos. Sus grupos, sus agrupaciones. Ahí va San Juan Bautista. Vamos a rezar viendo a Dios por todos los gauchos, un Padre Nuestro. Y todas las distintas agrupaciones que van atrás, colocándose, acompañando en este momento muy especial. Espero que lo puedas disfrutar. Cientos y cientos de caballos acá, distintas agrupaciones acompañándolo. La bandera papal. Bueno, Luyaba, una localidad muy cerca de La Paz, acá a pocos kilómetros también, en el partido de San Javier. La agrupación de Luyaba viene a acompañar acá también, y otras agrupaciones que se van sumando en la parte de atrás. Vamos viendo, ahí va la gente de Luyaba, caballito, chicos, muy buena, distintas agrupaciones. Acá van posando los chicos. Buenísimo. Chicos, ¿de qué agrupación son? La de Piedras Blancas. ¿Piedras Blancas? Muy bien. ¿Hace muchos años que participás de este evento? Sí, bastante. Buenísimo, te felicito, gracias. Acá están las distintas banderas. Piedras Blancas, otra localidad también acá, muy hermosa. Vemos todos los caballos. Distintas agrupaciones, gente en moto, motocicleta también que apoyan este evento. Hermosos caballos, como siempre, una vez por año San Juan Bautista ve a toda su gente. La nena vestida de gaucha, hermoso. Así que bueno, acá se van reordenando, dado que quiere participar muchísima gente del evento. Más de 3 kilómetros de intensa marcha. 2 horas después. Te voy a mostrar y te voy a hacer un paneo para que vean. Acá en la fiesta patronal hay muchísimo sol, muchísima gente. Algo atípico, el pueblo para esta fecha tiene poca gente, pero por las fiestas patronales vienen todos. Tenés una plaza circular donde están haciendo misa a cielo abierto. Verás, acá los locales, te voy a mostrar un poquito. ¿Lo ves? Uno de los restaurantes más típicos. Y ahora te voy a mostrar el centro de la plaza. Te voy a llevar para ahí para que veas en un segundito la misa. Y después, bueno, te hago un paneo del pueblo y bueno, te voy a seguir compartiendo otras cosas. Está movido, está transcurrido. Ya llegaron, están haciendo la misa con la imagen de cura brochero. Ahí vamos.
Estamos caminando rumbo a la reunión que está en el medio, la misa, para que veas un poco de qué se trata. Tomen asiento. Agradecemos entonces en primer lugar a Dios, nuestro Padre, que a pesar de este tiempo de bien trajo tantas dificultades en el plano de nuestros trabajos, socialmente en nuestras familias, el encierro que ha traído tantas dificultades en lo psicológico también. Aquí nosotros, por más que estemos un poco afectados, es totalmente distinto de lo que ha sucedido en las grandes ciudades. Ustedes y yo que vivimos aquí en esta zona, si estuviéramos en un edificio donde no se puede salir, imagínense lo que habrá sido esas 4 paredes, todo lo que habrá traído a la gente de tristeza también, porque no se podía hacer muchas cosas y por lo tanto eso trajo tantas dificultades que gracias a Dios a través de las vacunas, que las verdaderas vacunas vendrán dentro de unos años cuando se logre estudiar bien y pueda hacer todo el efecto que tanto necesitamos. Entonces agradecer porque por lo menos estamos aquí y que ya nos podemos encontrar como lo hemos hecho hasta antes de empezar esta pandemia. Estamos acá en frente de la plaza, en la capilla de San Juan Bautista. ¿En serio? No me digas. A mis espaldas se está dando la misa que te mostré hace unos minutos. Bueno, te hago un paneo, vamos a entrar ahora, despacito, está muy tranquilo porque todos están en la plaza. Ahora te muestro acá, allá en la esquina tenés la escuela, la plaza es circular y va rodeando todo. Tenés restaurantes de hierbas medicinales y hoy, por la fiesta patronal importante, la plaza está que explota. Y te estoy mostrando acá todo lo que es la parte de la feria para que veas. Locales muy lindos, ferias de artesanos de todo tipo. Y vas a ver allá, hasta allá en la esquina hay ferias de artesanos también. Chicos, jóvenes que están por todos lados. Bueno, estamos acá en La Paz, como siempre, gente, como les estaba mostrando algo lindo hoy por el tema de las fiestas patronales de San Juan Bautista. Y me acerco acá al puestito de Luisa. Hola Luisa, ¿cómo estás? Luisa, nos vas a mostrar las cosas ricas que nos gusta a la gente ver en estos videos famosos de YouTube. Mostranos, ¿qué estás vendiendo, Luisa? Pastelitos. Pastelitos, qué rico que están. Uf. Bueno, bizcochuelo, el clásico, con dulce de leche. Con dulce de leche. ¿Y eso los haces vos, Luisa? Todo lo elaboro yo, todo y artesanal. Para una fiesta de este estilo, ¿cuánto empezás? ¿Con cuánto tiempo? Y empecé más o menos a prepararme el jueves. No, miento, el viernes. El viernes empezaste. El viernes empecé a preparar masas, bueno, hasta hoy al mediodía que estuve haciendo los pastelitos, ¿no? Que estuviste haciendo los las pastelitos. tortas, que es el último. Muy bien, mira qué ricas cosas te puedo mostrar que hacen. Chiquitos, bueno, tartitas de frutilla que volaron. Claro, me imagino, muchísima gente. Tartas de dulce de leche con chocolate. Mira esas tartas. Uf, qué Tartas de rico. ricota. Luisa, nosotros cuando venimos acá a La Paz, a estas fiestas o algo, ¿te podemos encontrar este puesto? Sí, seguro, acá o más adelante, pero siempre acá. En los Más puestos. adelante te encontramos en los puestos. Sí. Por eso, muchas cosas ricas. Miren, ay, Dios, me voy a llevar una porción de acá. Me llegó unos alfajores de maicenas para mi nene, yo recién. Así que bueno, gente, les recomiendo el puesto de Luisa acá en La Paz, tras la Sierra Córdoba, que vengan, cuando vienen a la plaza, vengan a verla a ella que hace cosas muy ricas, Muy económicas. muy económicas. Luisa, mandar un beso a toda la gente de YouTube y bueno, ahora te vas a hacer conocida. Un beso, chau, chau. Un beso, chao. 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Ahora vamos caminando, vamos cruzando así, totalmente en vivo. Te pido disculpas si sale un poco desordenado, pero la intención es que disfrutes de esta hermosa capilla que a mí me enamoró acá en La Paz. Detrás tienen las sierras
acá todo esto hermoso. Les recomiendo que vengan unos días de vacaciones, conozcan. Muchísima gente vino así y después se vino a vivir. Acá te di toda la vuelta por acá. Y ves la plaza, el parque. Y ves todo, cosas hermosas ahí. Esa es la capilla y bueno, vamos a entrar. Verán los globos que hay por la fiesta patronal, la imagen de San Juan. Te voy mostrando acá en vivo si podemos apreciar algo, que hay poca luz, pero bueno, verás la capilla por dentro, que siempre en Google lo único que encontrás son imágenes. Yo te estoy mostrando la capilla actual en pleno 2021. Verás que es hermosa. Mirá el techo, lo conservado y lo cuidado que está. Allá el Santísimo, que está muy decorada, muy hermosa. Déjenme su like, por favor, ayúdenme, su recomendación, su comentario, síganme, que esto va a hacer que si a ustedes les gusta, yo siga viajando por más pueblitos y siga mostrándole lo bello de cada lugar. Miren el estado de los bancos. Excelente. Nada igual, ¿no? Bueno, con la delimitación de lo que compete a todo lo que es el distanciamiento social. Los estados de los bancos, como les acabo de mostrar, son impecables. La iluminación es divina del techo. Me estoy acercando al altar en este momento para que lo vean, toda la gente lo puedan disfrutar. A la izquierda tenemos a Cura Brochero y a la derecha a San Juan Bautista. Y nuestro Señor Jesucristo arriba. Bueno, les muestro este video tan hermoso para que lo puedan disfrutar. El Cura Brochero acá lo tenemos, muy lindo. Acá donde uno se puede confesar. Toda la capilla en un día muy hermoso, movido, pero muy tranquilo. Les puedo mostrar la capilla. En la parte superior, ahora también cuando hay mucha gente, cuando se pase esta pandemia, puedan venir tranquilamente a disfrutar de una misa. Muestro acá todo eso. El estado es espectacular, muy bien conservado. Bueno, les invito a que me sigan siempre en las redes sociales y que pongan me gusta para que yo pueda seguir haciendo esta calidad de videos. Verán el vitró de la entrada, muy bonito. Así que me despido acá, mandándoles un fuerte abrazo y esperando que me sigan en todas las nuevas cosas que vamos a enfocar. Chau, chau.